Buenas tardes, nosotras somos Paulina Alfaro, Jimena Escobar, Cecilia Falfán y Cielo Rocha. Nosotros venimos a presentarles nuestro proyecto, el cual es del desarrollo del deporte a partir de la Guerra Fría hasta el deporte. El deporte fue una estrategia de propaganda y de demostración de poder utilizado por los bloques occidental y soviético durante todo el desarrollo de la Guerra Fría. Las Olimpiadas que se destacaron durante esta época fueron 18. Cicatrices de la guerra. Una devastación que se hizo visible en todos los campos. Londres, 1948. Tras la Segunda Guerra Mundial, los Juegos de Londres se caracterizaron por unos resultados poco brillantes debido a la precaria situación del deporte en el mundo y a una organización también afectada por la penuria postbélica. Acudieron 4.104 deportistas de 59 países, incluida Italia. Los que sí faltaron fueron Alemania y Japón. La Unión Soviética, pese a estar invitada, se rehusó a participar. Se recuerdan dos graves errores de los jueces. En los 10.000 metros anunciaron la última vuelta mucho antes de que los corredores cruzaran la línea de meta por penúltima vez. El otro error sucedió en los 4x100 relevos cuando un juez sancionó como irregular la primera entrega del testigo estadounidense y se dio por ganador al equipo británico. Helsinki, 1952. La Unión Soviética se presentó en la cita olímpica de Helsinki como el mayor oponente de la supremacía deportiva estadounidense. La convivencia fue perfecta y las muestras de deportividad continuas. Los Juegos contaron con la participación de 4.955 deportistas de 69 países con un programa de competición de 18 deportes. El duelo entre soviéticos y americanos se saldó con 76 medallas para Estados Unidos y 71 para la Unión Soviética. Melbourne, 1956. Los Juegos de Melbourne se vieron ensombrecidos por el uso del deporte como medio de reivindicación política, lo que en plena Guerra Fría se tradujo en el boicoteo de varios países. España, Holanda y Suiza no enviaron a sus deportistas por la invasión militar soviética de Hungría. Egipto e Irak faltaron por la guerra que el primero mantenía con Israel y por el conflicto del Canal de Suez. Entre los 17 deportes en los que compitieron 3.314 atletas de 96 países. La lucha por las medallas fue esta vez favorable a los soviéticos, que ganaron 36 por 32 de los estadounidenses. Roma, 1960. Los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 tuvieron la virtud de consagrar a grandes figuras del deporte, como los púgiles Cassius Clay y Nino Benvenuti, el maratoniano Abebe Bikila o la velocista Wilma Rudolph, la Gacela Negra. Con 17 deportes en liza, la Unión Soviética, con 43 medallas de oro, volvió a imponerse sobre Estados Unidos con 34. El etíope Abebe Bikila, un absoluto desconocido, ganó el maratón de Roma corriendo descalzo, una imagen inolvidable para la historia del olimpismo. Tokio, 1964. Los Juegos Olímpicos de Tokio quisieron ser los primeros de la modernidad. La construcción de una nueva piscina, un magnífico estadio y la Villa Olímpica, todo ello cimentado en el poderoso resurgir industrial de Japón, junto al deseo de los nipones de dejar atrás las viejas heridas de la Segunda Guerra Mundial, motivaron unos juegos impecables. Esta vez la victoria general fue para Estados Unidos gracias a sus triunfos en las pruebas de atletismo y natación. Sudáfrica se quedó fuera de los Juegos por su política de segregación racial y la República Popular China no envió a sus deportistas en protesta por la presencia en Tokio de los representantes de Taiwán, pero ni la guerra de Vietnam, ni la crisis franco-argelina, ni el incidente de los misiles en Cuba entre Estados Unidos y la URSS provocaron la ausencia de estos significativos países en el mundo del deporte. Otro hecho desgraciadamente destacable fue la agresión del boxeador español Vicente Loren al árbitro húngaro György Szermer, después de que éste le descalificara en el segundo asalto de un combate de la categoría de los pesos pluma.
Ciudad de México, Tlatelolco, 1968. Fueron los primeros en ser televisados en directo vía satélite para todo el mundo. Fueron los primeros celebrados en lo que entonces se llamaba países en vías de desarrollo. Pero los cientos de muertos de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 tuvieron mucho que ver con los Juegos Olímpicos que arrancarían en la misma Ciudad de México 10 días más tarde. Para empezar, la misma celebración de los Juegos desde 1945, el mundo vivía en una guerra fría que a veces se calentaba. El problema era que en aquel México del crecimiento económico y los Juegos Olímpicos, más de la mitad de la población era pobre, a unos niveles de pobreza comparables a los existentes antes de la Revolución de 1911, la de Villa y Zapata. Se prohibió la participación de Sudáfrica por sus políticas racistas. Las Alemanias compitieron como países separados por primera vez y naciones como El Salvador, Honduras, Kuwait y Paraguay, entre otras, hicieron su debut en los Juegos Olímpicos de verano. Múnich, 1972. Los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, oficialmente conocidos como los Juegos de la 20 Olimpiada, fue un evento multideportivo internacional celebrado en Múnich, Alemania Occidental, entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre de 1972. Participaron 7.134 atletas, 6.075 hombres y 1.059 mujeres de 121 países, compitiendo en 23 deportes y 195 especialidades. Los Juegos Olímpicos de 1972 fueron enturbiados por un acto terrorista. El 5 de septiembre, terroristas palestinos asesinaron primero a 2 atletas israelíes y tomaron a otros 9 como rehenes, reclamando la liberación de más de un centenar de presos palestinos. Tras un frustrado intento de rescate, los rehenes y terroristas, con excepción de 3, acabaron muertos: 11 atletas israelíes y un oficial de policía de Alemania Occidental, además de resultar muertos 5 de los 8 terroristas. A pesar de lo ocurrido, los Juegos siguieron con total normalidad. Después de ser suspendidos por tan solo 24 horas, algunos atletas abandonaron la Villa Olímpica de Múnich. Montreal, 1976. Los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, oficialmente como los Juegos de la 21 Olimpiada, se celebraron en Montreal, Canadá, entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 1976. Participaron 6.084 atletas, 4.824 hombres y 1.260 mujeres de 92 países, compitiendo en 21 deportes y 198 especialidades. Contrariando el espíritu olímpico, aparece nuevamente la política. Algunas delegaciones africanas solicitaron la exclusión de Nueva Zelanda porque su selección nacional de rugby había jugado contra la Sudáfrica, país excluido del Comité Olímpico Internacional por su política racista, el apartheid. El Comité Olímpico Internacional no acepta las presiones y rechaza el pedido, con el saldo de que 24 países africanos se retiraron de las competencias. Moscú, 1980. Los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, oficialmente conocidos como los Juegos de la 22 Olimpiada, fueron celebrados en esta ocasión en Moscú, capital de la Unión Soviética, entre el 19 de julio y el 3 de agosto de 1980. La candidatura fue lanzada a último momento y Moscú ganó la elección por 39 votos contra 20 que ganó Los Ángeles en la sesión del Comité Olímpico Internacional en Viena. Las Olimpiadas de Moscú se recuerdan por la división del mundo olímpico. Participaron 5.217 atletas, 4.043 hombres y 1.124 mujeres de 81 países, compitiendo en 21 deportes y 204 especialidades. En estos Juegos, el concepto de mascota de los Juegos Olímpicos se popularizó con Misha. Los Ángeles, 1984.
Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, oficialmente conocidos como los Juegos de la 23 Olimpiada, se celebraron en Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 28 de julio y el 12 de agosto. Participaron 6.829 atletas, 5.263 hombres y 1.566 mujeres de 140 países, compitiendo en 21 deportes y 221 especialidades. A pesar de que en total se abstuvieron 14 estados, fue notable la ausencia de países que solían estar en primeras posiciones del medallero, como la Unión Soviética, Alemania Oriental y Bulgaria. Los Ángeles usó pabellones y estadios que ya existen y usó fondos de compañías privadas para organizar las Olimpiadas. Tuvieron que construir solo 2 nuevos centros, uno para ciclistas y una nueva piscina olímpica. La ciudad obtuvo una ganancia de $200 millones. Seúl, 1988. Los Juegos Olímpicos de Seúl, oficialmente conocidos como los Juegos de la 24 Olimpiada, capital de Corea del Sur, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre de 1988. Participaron 8.391 atletas, 6.197 hombres y 2.194 mujeres, de 159 países en 23 deportes y 237 especialidades. Fueron los últimos Juegos que se disputaron durante la Guerra Fría. Fue la última vez en que la ceremonia de inauguración se realizó aún de día. El torneo de fútbol fue uno de los de mayor nivel jamás disputado. Entraron 2 deportes estrellas, el tenis de mesa y el tenis, que volvía a ser olímpico tras 64 años de ausencia. Atlanta, 1996. Los Juegos Olímpicos de Atlanta, oficialmente conocidos como los Juegos de la 26 Olimpiada, se celebraron en Atlanta, Estados Unidos, entre el 19 de julio y el 4 de agosto de 1996. Estados Unidos ha organizado, además de estas Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Verano en 1904, 1932 y 1984. Estas Olimpiadas se celebraron 100 años después de las primeras en la era moderna. Atlanta se convirtió en la tercera ciudad estadounidense en celebrar los Juegos Olímpicos de Verano. Fue la última Olimpiada de la década de los 90 del siglo XX. Los Juegos de Atlanta sufrieron un atentado terrorista. El 27 de julio de 1996, una bomba situada en los exteriores del Parque Olímpico estalló, causando la muerte de 2 personas y centenares de heridos. El gobierno norteamericano condenó el ataque y se criticó la falta de seguridad en los alrededores. También fue destruido el Omni Coliseum, donde se desarrollaron las competiciones de baloncesto y voleibol. En su lugar se construyeron el actual Philips Arena. Sydney 2000. Los Juegos Olímpicos de Sydney, oficialmente conocidos como los Juegos de la 27 Olimpiada, se celebraron en Sydney, Australia, entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre del año 2000. Han sido hasta el momento los juegos más ecológicos, con los mayores adelantos técnicos respetuosos con el medio ambiente. Su villa olímpica, que recibía como fuente de energía la solar mediante placas solares, fue la más grande del mundo. Por primera vez desfilaron juntas las 2 Coreas. Lo hicieron bajo una misma bandera, la cual era blanca con la silueta de ambos países en azul. Se produjo por primera vez en la historia un positivo por dopaje en gimnasia. Además, se trató de la campeona del concurso general individual, la rumana Andrea Raducan, que fue desposeída de su título. Al parecer, la gimnasta fue una víctima del estricto reglamento, pues habría tomado un medicamento para combatir un simple resfriado. Atenas 2004. Los Juegos Olímpicos de Atenas, oficialmente denominados los Juegos de la 28 Olimpiada, se celebraron en Atenas, Grecia, entre el 13 y el 29 de agosto de 2004. Tras su conclusión, se llevaron a cabo los 12 Juegos Paralímpicos, los cuales tuvieron lugar el 17 de septiembre, siendo realizados en la misma ciudad y con la final el 28 del mismo mes. El símbolo del evento fue la corona de laurel,
dado su significado en la antigua Grecia y en sus primeros Juegos Olímpicos. Beijing 2008. Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, oficialmente denominados los Juegos de la 29 Olimpiada, se realizaron en Beijing, capital de la República Popular China, entre el 8 y el 24 de agosto de 2008. Sin embargo, aunque el torneo de fútbol comenzó 2 días antes, el 6 de agosto, tras su conclusión se llevaron a cabo los 13 Juegos Paralímpicos, los cuales tuvieron lugar el 6 de septiembre, siendo realizados en la misma ciudad y con la final el 27 del mismo mes. Se convirtieron en el evento más costoso de la historia olímpica, alcanzando un costo que podría superar los 44.000 millones de dólares, casi triplicando el presupuesto final de su antecesor, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Junto a las críticas respecto a los problemas de contaminación atmosférica que poseía la ciudad, las acusaciones de críticas a los derechos humanos que ha recibido el régimen chino por una parte importante de la comunidad internacional, provocando diversas manifestaciones, lo que puede afectar el recorrido de la antorcha olímpica. El gobierno chino, por su parte, denunció la intencionalidad política e ideológica de algunos países y organizaciones occidentales al momento de tratar la cuestión de los derechos humanos, sosteniendo que en realidad buscan atacar al sistema comunista por el que se guía. Londres 2012. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012, oficialmente conocidos como los Juegos de la 30 Olimpiada, fueron un evento multideportivo internacional celebrado en la ciudad de Londres, Reino Unido, entre el 27 de julio y el 12 de agosto de 2012. Los Juegos de Londres se plantearon para crear sedes e infraestructura de una manera sustentable, además de buscar la mejora y ampliación de infraestructuras urbanas y de un real aprovechamiento de instalaciones olímpicas y sobre todo la transformación y regeneración. Río de Janeiro. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, oficialmente conocidos como los Juegos de la 31 Olimpiada o más comúnmente como Río 2016, es un evento multideportivo que se rige por el Comité Olímpico Internacional, que se celebra en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, entre el 5 y el 21 de agosto de 2016. También se realizarán en dicha ciudad los 15 Juegos Paralímpicos entre el 7 y el 18 de septiembre del mismo año. En esta edición de los Juegos Olímpicos se espera la participación de más de 11.000 atletas de 206 comités olímpicos nacionales. Kosovo y Sudán del Sur participarán por primera vez. La elección de Río marcó la primera vez en que dicho país ha sido designado como sede de los Juegos Olímpicos. Además, es la primera vez que se realiza un evento olímpico en un país lusófono, la primera vez que se realiza en un país sudamericano, la segunda en un país de Latinoamérica. La primera edición fue en México de 1968. Y la tercera vez que ocurre en el hemisferio sur. Boicots. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética trascendió todos los planos para demostrar qué nación tenía más poder. En lo deportivo, la lucha llegó a su auge con los boicots de los Juegos Olímpicos de 1980 y 1984. Boicot olímpico en Moscú, 1980. Los Juegos Olímpicos de 1980 significaron un antes y después en la lucha del poder en el plano deportivo durante la Guerra Fría. Las dos ciudades candidatas a sedes fueron Los Ángeles y Moscú, y la capital de la Unión Soviética fue electa por 39 votos contra 20. En diciembre de 1979, los soviéticos invadieron Afganistán y la respuesta de los estadounidenses fue amenazar a los Juegos Olímpicos de Moscú. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Jimmy Carter, emitió un comunicado el 20 de enero de 1980 en el que expresó su disgusto con la acción soviética y su intención de no participar en los Juegos Olímpicos si no se retiraban las tropas de Afganistán. Michael, presidente del Comité Olímpico, comunicó que solo una tercera guerra mundial puede impedir que Moscú sea la sede. Una serie de reuniones se llevaron a cabo para evitar el boicot estadounidense, pero la respuesta norteamericana siempre era la misma:
O se retiran las tropas de Afganistán o ellos no asisten a los Juegos Olímpicos. Junto a Estados Unidos, sus aliados se unieron al boicot y decidieron no asistir a los Juegos Olímpicos a menos que la Unión Soviética retirara su ejército. Al final, un total de 66 países se abstuvieron de participar. Boicot olímpico en Los Ángeles 1984. Luego del altercado ocurrido en 1980, Los Ángeles debía recibir los siguientes Juegos Olímpicos. No fue una sorpresa cuando la Unión Soviética decidió boicotear al evento realizado en suelo norteamericano. El 8 de mayo de 1984, la llama olímpica inició su recorrido y los soviéticos comunicaron su retiro de la cita deportiva. Ante los ojos del mundo, la estrategia era pagarle a los Estados Unidos con su misma moneda. Pero los medios de la Unión Soviética aseguraron que todo era por medida de seguridad debido a los conflictos entre ambas naciones. Los Estados Unidos no ofrecen las garantías necesarias para la seguridad de los atletas, el respeto a los derechos y la dignidad humana, ni las condiciones normales para la celebración de la Olimpiada, por lo que en tales circunstancias la participación soviética en los Juegos es imposible, comunicaron los soviéticos. Como en el caso anterior, los aliados del país que ofreció el boicot se unieron a la causa. 18 naciones se ausentaron de los Juegos. Datos curiosos. El ajedrez tuvo una gran importancia ya que era algo que destacaba mucho más la URSS que los Estados Unidos. La política del ping-pong empezó en 1971 cuando el equipo estadounidense estaba en el Campeonato del Mundo en Japón. Fue allí donde China invitó al equipo para unos partidos de exhibición, siendo así los primeros en entrar en China desde la llegada del poder de Mao Zedong. Aunque vencieron los chinos, eso condujo a que los chinos fueron a Estados Unidos y después de eso empezaron las diplomacias entre los ministros de los dos países. El dopaje. A partir de 1972, la Alemania Oriental se convirtió en una fábrica de campeones. Esto se hizo posible con un programa del Estado en el que participaron unos 10,000 deportistas. Aunque se sospechaba, los deportistas no lo admitieron hasta la caída del muro y algunos ni siquiera sabían que se dopaban, argumentando que les decían que eran píldoras vitamínicas. Pero todo esto tuvo sus repercusiones en los deportistas con cambios drásticos, siendo el más conocido el de Heidi, lanzadora de peso, que para mejorar su musculatura se le hizo ingerir tal cantidad de hormonas masculinas que en 1997 tenía aspecto de hombre y se sentía como tal. El objetivo del sistema del dopaje era demostrar que el sistema soviético era superior al capitalista. Esto fue todo y gracias por su atención.